¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con los objetos de alguien después de que parte de esta vida? La cama, por ejemplo, el lugar donde esa persona descansó, soñó, sufrió y vivió sus últimos instantes. Para muchos es solo un mueble, pero para otros es casi como si guardara un pedazo invisible del espíritu que estuvo allí. ¿Y si te dijera que incluso Chico Xavier fue cuestionado sobre esto? Y que la respuesta puede cambiar la forma en que ves la presencia de energías después de la muerte. Esa duda no es rara. Los familiares, aún de luto, entran en la habitación del fallecido y sienten una extraña mezcla de añoranza y pesadez en el aire. Algunos incluso tienen miedo de mover la cama, cambiar las sábanas o donar el colchón, como si ese gesto pudiera atraer energías negativas. Pero, ¿existe fundamento en esto? ¿O será solo fruto del corazón afectado por la pérdida? Aquí es donde entra la visión de Chico Xavier, uno de los médiums más respetados de la historia, quien abordó este tipo de preguntas en cientos de cartas y conversaciones. Imagina el siguiente escenario. La familia, pocos días después del desencarnar, se reúne para decidir qué hacer con las pertenencias. Algunos quieren donar, otros ni siquiera pueden tocar los objetos. Y en ese momento surge la pregunta: si limpio la cama, ¿estaré perturbando al espíritu o estaré atrayendo alguna energía pesada a la casa? La respuesta de Chico Xavier sorprendió a mucha gente porque no solo habló sobre cómo lidiar con esos objetos, sino que también explicó lo que realmente permanece a su alrededor. Antes de entrar en su explicación, necesitamos comprender un detalle importante. El ser humano, después de la muerte, no queda atrapado físicamente al cuerpo ni a los objetos, pero la mente de los vivos sí. Es ella la que crea la sensación de presencia, de peso o incluso de miedo. Chico Xavier decía que el espíritu desencarnado sigue su camino, amparado por amigos espirituales, pero que nosotros, los que permanecemos aquí, a menudo lo llamamos de vuelta en pensamiento, alimentando lazos de apego y dolor. Y es exactamente en este punto donde la habitación y la cama del fallecido entran en escena. Cuando alguien mira la cama donde la persona dormía, ¿qué siente? Recuerdos. Y los recuerdos llevan emoción. La energía pesada no proviene necesariamente del muerto, sino del vivo, que al recordar revive el dolor, la añoranza, la indignación. Así, el ambiente parece llenarse de una densidad difícil de explicar. No es el colchón el que retiene energía. Somos nosotros quienes proyectamos en él nuestro estado emocional. Esto cambia completamente la perspectiva, ¿no crees? Chico Xavier aconsejaba siempre el cuidado con el pensamiento y la vibración. Decía que la mejor manera de honrar a alguien que partió no era mantener intactos los objetos, como si la persona fuera a regresar, sino transformar ese espacio en un lugar de oración y serenidad. Limpiar la cama, cambiar las sábanas, ventilar la habitación, todo eso no atrae energías pesadas. Al contrario, renueva el ambiente, ayuda al corazón de la familia a aceptar la partida y facilita que el espíritu siga adelante en paz, sin sentir el peso de nuestra fijación. Pero, ¿es incorrecto donar la cama o deshacerse de ella? Muchos temían que eso fuera una falta de respeto. Chico, sin embargo, respondía con simplicidad: no existe objeto que retenga al espíritu. Lo que retiene es el apego. Solía decir que donar aquello que ya no será usado es una forma de transformar dolor en caridad. Si ese colchón puede aliviar el sufrimiento de alguien que lo necesita, entonces ese gesto genera luz, no sombra. La energía que circula es la de la bondad y no la de la pérdida. Percibe cuán liberador es esto. Aquello que parecía una fuente de miedo, la cama del fallecido, se transforma en una oportunidad de sanación. Pero, ¿y el miedo a atraer energías negativas al momento de la limpieza? Esa era una pregunta recurrente, y Chico no la evadía. Explicaba que toda actividad realizada con oración y una intención sincera de paz se protege por sí misma. Si la familia, al limpiar,
hace una oración sencilla, pidiendo luz para el espíritu y serenidad para los que quedan, no hay espacio para vibraciones negativas. Lo que se instala es exactamente lo contrario, una sensación de alivio, como si el aire de la habitación se renovara. Esto nos lleva a otra reflexión. ¿Por qué sentimos tanto peso cuando entramos en la habitación de quien se fue? Quizás ya hayas pasado por eso. El ambiente parece denso, como si el silencio fuera más espeso de lo normal. Chico decía que esto no se debe a la presencia del espíritu, sino a la condensación de nuestras propias emociones. Es el corazón cargado el que llena el espacio de densidad. La limpieza, por lo tanto, es más para nosotros que para el difunto. Es una forma simbólica y concreta de comenzar el proceso de desapego. Y aquí surge una segunda cuestión, aún más profunda. ¿Acaso al mantener intacta la cama y la habitación no estamos dificultando el camino del espíritu? Piensa conmigo. Si creemos que él sigue hacia planos más elevados, ¿cómo puede avanzar si nuestro apego lo llama de vuelta con cada recuerdo doloroso? Chico advertía que el mayor regalo que podemos dar al fallecido es la oración acompañada del desapego saludable. No es olvidar, sino permitir que el amor siga sin el peso de la posesión. Hay familias que, al contrario, transforman la habitación en un pequeño altar, manteniéndolo todo como estaba. Y, aunque esto parte del amor, Chico recordaba que ese gesto, en realidad, prolonga el sufrimiento de quienes se quedan. Cada vez que se entra en la habitación y se ve la cama intacta, la herida se abre de nuevo. La limpieza y la renovación no son una traición a la memoria, sino una forma de respetar el ciclo de la vida. Y cuando se entiende esto, el miedo a las energías pesadas desaparece, porque no hay energía más pesada que la de la añoranza no resuelta. Es interesante observar que en muchos relatos, después de la limpieza y la renovación del ambiente, las personas informan una sensación de ligereza, como si finalmente pudieran respirar mejor. Esto sucede porque el acto físico refleja el acto interno, el desapego, el reconocimiento de la partida, el inicio de la aceptación. Lo que parecía un gesto simple, como cambiar una sábana, se convierte en una especie de ritual silencioso de sanación. Y es exactamente eso lo que Chico defendía, que la espiritualidad se manifiesta en los gestos simples, siempre que se hagan con amor e intención de paz. Ahora puede que aún te preguntes, ¿pero y si realmente hay alguna energía mala en esa habitación? La respuesta de Chico era clara. La energía que circula en un hogar depende de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si mantenemos el ambiente lleno de oración, de recuerdos afectuosos y de buenos sentimientos, no hay espacio para la negatividad. Es como abrir las ventanas y dejar que el sol entre. El miedo solo atrae más miedo. La fe y la caridad atraen serenidad. Pero esa no era la parte más sorprendente de la explicación de Chico Xavier, porque en ciertas ocasiones reveló algo aún más profundo sobre el lazo entre el espíritu que parte y los familiares que quedan, algo que puede cambiar completamente la forma en que vemos el acto de limpiar la cama del fallecido. Chico Xavier decía que en muchos casos el espíritu recién desencarnado aún visita los lugares que le fueron familiares. No porque esté atrapado, sino porque, al igual que nosotros, también siente el impacto de la transición. Es como alguien que cambia de casa. Durante los primeros días, todavía sueña con las antiguas habitaciones. Todavía siente el hábito de abrir la puerta que ya no existe. El espíritu, cuando deja el cuerpo, puede revisitar por algún tiempo los ambientes que marcaron su experiencia. Pero aquí está la parte esencial. Cuanto más nosotros, los vivos, permanecemos apegados a esos espacios, más difícil es para él desligarse. Esta revelación de Chico asusta y consuela al mismo tiempo. Asusta porque nos muestra que nuestro apego puede, de hecho, afectar al espíritu que amamos. Consuela porque nos da claridad. Lo que realmente ayuda no es retener, sino liberar. La limpieza de la cama, en este contexto, no es solo un acto doméstico. Es un gesto simbólico de auxilio espiritual. Es como si estuviéramos diciendo, vete en paz,
nosotros cuidaremos de aquí. Y este simple gesto de cambiar sábanas, de abrir las ventanas, se convierte en un mensaje silencioso de amor, quizás más poderoso que 1000 palabras. Chico reforzaba que cuando la familia transforma la habitación en un lugar de añoranza enfermiza, el espíritu puede sentirse llamado de vuelta, sintiendo el dolor de sus seres queridos como si fuera el suyo propio. Es como si las lágrimas y el apego formaran una especie de cadena sutil, dificultando el camino hacia la luz. Por eso, según él, el mayor regalo es la serenidad, orar, limpiar y, si es posible, donar. El desapego, en este sentido, no es frialdad, es la forma más práctica de amor. Pero no todos lograban aceptar esto fácilmente. Muchas personas buscaban a Chico diciendo: si dono la cama, parece que estoy borrando la memoria de quien se fue. Parece que estoy quitando un pedazo de él de mi vida. Y Chico, con su paciencia, explicaba: la verdadera memoria no está en los objetos, sino en nosotros. Está en lo que vivimos, en lo que aprendimos y en lo que llevamos dentro. El objeto puede incluso guardarse como recuerdo, pero no como prisión. Y cuando alguien dona lo que ya no necesita, está dejando que el amor se esparza en lugar de quedarse guardado entre 4 paredes. Un caso contado por personas cercanas a Chico ilustra bien esta visión. Una señora viuda reciente no podía dormir en su casa porque cada vez que pasaba por la habitación de su marido, el peso era insoportable. Mantenía la cama intacta, las gafas en la mesita de noche, la ropa en el armario. El ambiente parecía congelado en el tiempo. Al buscarlo en busca de orientación, Chico le dijo algo simple: mi hermana, él ya no necesita esos objetos, pero muchos necesitados sí. Transforme su dolor en auxilio. Sentirá que él estará feliz con su decisión. La señora, con dificultad, decidió donarlo todo. Pocos días después relató sentir una paz inédita. Dijo que, por primera vez, logró entrar en la habitación sin sentir aquella opresión. Esto nos muestra que la energía no está en la cama en sí, sino en el significado que le damos. Y aquí surge un punto que llama la atención. Si el significado es la clave, entonces el acto de limpiar puede ser pesado o ligero dependiendo de la intención. Si se hace con miedo, puede aumentar la sensación de pesadez. Si se hace con amor, puede traer ligereza. Chico enfatizaba siempre: la intención comanda la vibración. Esta idea, aparentemente simple, lo cambia todo. Ahora, piensa en algo curioso. ¿Cuántas personas, después de la pérdida de un ser querido, desarrollan una especie de ritual silencioso de evitar esa habitación? Algunos cierran la puerta, como si proteger fuera la mejor solución. Pero Chico advertía que esa actitud solo conserva el dolor. Lo que libera es exactamente lo contrario: entrar, limpiar, transformar el espacio en un ambiente vivo nuevamente. No es borrar el pasado, sino permitir que el presente respire. El aire estancado, según él, no es solo físico, es emocional. Y aquí entra la parte más sorprendente de su explicación. Chico decía que en muchos casos, cuando la familia decide limpiar, orar y transformar ese espacio, el propio espíritu desencarnado siente alivio. Como si, al percibir que los seres queridos están recuperándose, ganara más fuerzas para avanzar. Es como si la renovación del ambiente fuera también una renovación de lazos. Un mensaje silencioso: nosotros vamos a continuar. Puedes seguir sin miedo. Y ese mensaje les llega de forma más clara que cualquier palabra dicha en voz alta. Este punto abre una reflexión aún más profunda. ¿Acaso al no limpiar la cama del fallecido, estamos de alguna forma impidiendo su evolución espiritual? Chico no hablaba de impedimento absoluto, sino de retraso, como alguien que intenta caminar y mira hacia atrás a cada paso. La añoranza, cuando se transforma en oración, ayuda. Cuando se transforma en prisión, estorba. Esta es una verdad difícil de digerir para quien está sufriendo, pero es una verdad liberadora. Quizás por eso, en sus orientaciones, Chico insistía tanto en la práctica de la oración al momento de la limpieza. No se trata de un ritual complicado, sino de un gesto simple. Antes de tocar los objetos, hacer una oración corta,
pidiendo luz y paz para el espíritu y fuerza para los corazones que quedan. Esto crea un ambiente de serenidad, ahuyenta el miedo y trae claridad. Quien ya ha pasado por esta experiencia relata que, al hacer la limpieza con oración, la sensación de pesadez se disuelve poco a poco, como si el aire realmente se purificara. Pero hay aún otro detalle importante. Chico recordaba que la espiritualidad respeta el tiempo de cada familia. Para algunas la limpieza puede ocurrir en pocos días, para otras puede llevar semanas o meses. No existe un plazo rígido. Lo que importa es que, cuando llegue el momento, se haga con amor y sin culpa. La prisa puede herir, pero la demora en exceso también puede aprisionar. El equilibrio está en escuchar el corazón, pero siempre recordando la necesidad de seguir adelante. Ahora, quizás estés pensando, pero ¿y si no consigo deshacerme de la cama? ¿Y si siento que necesito mantenerla? Chico no condenaba eso. Decía que cada uno debe actuar conforme a su propia conciencia, pero alertaba: cuidado para no transformar el recuerdo en prisión. Si la cama permanece, que sea por memoria afectuosa y no por apego doloroso. Y aún en ese caso, la limpieza sigue siendo esencial, porque, al limpiar, transformas el objeto de dolor en un objeto de cuidado. Y mira qué interesante es esto. Al limpiar, al cambiar sábanas, al renovar el espacio, el acto físico se mezcla con el acto espiritual. Estás limpiando el ambiente, pero también estás limpiando dentro de ti el dolor acumulado. Es un proceso simbólico, pero muy real. Es como si cada gesto de cuidado fuera un pequeño paso de sanación. Y Chico creía profundamente en el poder de estos pequeños gestos. Esta enseñanza lleva a una conclusión curiosa. Lo que atrae energías pesadas no es la cama en sí, sino la forma en que la vemos. Si la vemos como un lugar de luto eterno, se llena de densidad. Si la vemos como un símbolo de amor y cuidado, se llena de serenidad. Y esa elección está en nuestras manos. La cama puede ser prisión o liberación. Todo depende de la intención que le pongamos. Pero aún hay una cuestión que dejaba a muchos intrigados y que Chico respondía de forma sorprendente. ¿Acaso el espíritu, al ver la cama siendo donada o desmontada, se entristece? ¿O acaso él entiende este gesto de otra manera? La respuesta de él va más allá de lo que muchos esperaban y abre una visión completamente nueva sobre la relación entre los vivos, los muertos y los objetos que quedan. La duda era inevitable. Muchas personas se acercaban a Chico Xavier con el corazón apretado diciendo: si desmonto la cama, ¿no estaré hiriendo al espíritu? ¿No parecerá que estoy borrando su presencia de mi vida? Era una preocupación sincera, nacida del amor, pero también del miedo. El miedo a herir a quien partió, el miedo a que el desapego fuera confundido con el olvido. Chico respondía con serenidad: el espíritu no se entristece por ver la cama donada o desmontada. Al contrario, muchas veces se alegra, porque al percibir que los familiares están logrando seguir adelante, se siente más libre para avanzar. Es como si un hijo que parte de viaje mirara hacia atrás y viera a la familia llorando sin consuelo. Su corazón se aprieta, su deseo de quedarse aumenta. Pero si ve a la familia firme, aunque con lágrimas, pero cuidando la casa y la vida, entonces se siente confiado para seguir adelante. Esto lo cambia todo. La cama, por lo tanto, no es un símbolo de apego para el espíritu, sino un reflejo del estado emocional de la familia. Si permanece intacta por años, como si el tiempo se hubiera detenido, el espíritu percibe el dolor y puede sentir compasión hasta el punto de permanecer en sintonía con ese sufrimiento. Si por el contrario, la cama es limpiada, aireada, donada o reutilizada, él entiende: ellos están logrando caminar, puedo proseguir en paz. Y aquí está el punto sorprendente. Según Chico, el espíritu no ve la cama como nosotros la vemos. Para él, el mueble en sí pierde relevancia. Lo que permanece es la vibración, la energía emocional de los vivos en relación con él. Así, desmontar la cama no es un acto de exclusión, sino un acto de liberación. Y si la decisión es donar,
la alegría es aún mayor, porque la caridad genera luz que alcanza tanto al donante como al espíritu ligado a la familia. Un ejemplo ilustra bien esta visión. Un joven falleció después de una larga enfermedad y su madre mantenía la habitación exactamente como él la dejó. La cama arreglada, los libros en la estantería, la ropa doblada sobre la silla. Ella decía que, si tocaba algo, sentiría como si lo estuviera traicionando. Cierto día, en una reunión, Chico psicografió un mensaje atribuido al hijo. En él, el espíritu decía: «Mamá, no llores tanto. Dona mis cosas. Transforma mi habitación en un lugar de vida, no de muerte. Yo ya no las necesito, pero otros sí. Cuando hagas eso, sentiré alegría a tu lado». Aquel mensaje fue el punto de inflexión para la madre, que, poco a poco, logró hacer la donación. Y después de eso, relataba sentir a su hijo mucho más presente en sueños tranquilos, ya no en pesadillas de añoranza. Este relato muestra que, en la visión espiritual, la donación es un acto de amor expandido. La cama que antes cargaba lágrimas se transforma en descanso para alguien necesitado. El espíritu, en lugar de sentirse excluido, siente que su vida sigue produciendo frutos incluso después de la muerte, como si su legado se extendiera a través de gestos de bondad. Es una transformación silenciosa, pero poderosa. Chico también recordaba que los espíritus comprenden la impermanencia de la materia. Saben que nada del mundo físico es eterno, por eso no se apegan a muebles o ropas. El apego es humano, es emocional. El espíritu desencarnado valora así las oraciones, los pensamientos de amor, los recuerdos sinceros, pero no sufre por un objeto que dejó de existir en su vida. Esto para Chico era un punto crucial. Necesitamos aprender a separar el recuerdo verdadero de la prisión material. Pero, ¿y cuando la familia se niega a mover cualquier cosa, con miedo a hacer algo mal? Chico decía que el tiempo es necesario, pero también advertía que la estancación prolongada puede transformar la habitación en un altar de dolor. Y ese dolor, mantenido por años, es sentido por el propio espíritu como un peso innecesario. Él no desea ver a sus seres queridos sufriendo eternamente. Al contrario, desea verlos en paz. Por eso, decía Chico, el desapego es una forma de regalo, no de abandono. Y aquí surge una reflexión intrigante. Al limpiar y donar no estamos borrando a la persona. Estamos en realidad resignificando su paso por la tierra. El espíritu sigue vivo en otra dimensión, pero sus objetos pueden servir de puente para el bien. Es como si cada pieza donada fuera una semilla de luz, esparciendo compasión en lugares donde antes solo había necesidad. Y este gesto genera méritos espirituales no solo para quien dona, sino también en honor de quien partió. Algunas familias relataban que después de la donación soñaban con el ser querido sonriendo, en paz, como si hubiera aprobado la actitud. Y Chico confirmaba: los espíritus realmente perciben estos gestos y se sienten reconfortados. Lo que entristece no es el cambio, sino el apego enfermizo. Es el peso de la añoranza transformada en parálisis. Lo que alegra es ver que el amor se transforma en acción. Y quizás la parte más sorprendente sea esta. Chico decía que cuando la familia dona algo en nombre del ser querido, ese gesto repercute en el mundo espiritual como una forma de oración práctica. No es solo la plegaria dicha en palabras, sino la plegaria hecha en acción. Y esto genera una vibración de luz que alcanza tanto el hogar como al espíritu que partió. Imagina la grandeza de esto. La simple decisión de donar una cama puede convertirse en un puente de amor entre dos mundos. Ahora hay quienes preguntan: ¿pero si todavía no puedo donar y solo limpio y mantengo, está mal? Chico tranquilizaba: no existe pecado en eso. Lo que importa es la intención. Si la limpieza se hace con oración y serenidad, incluso manteniendo la cama, el ambiente se purifica. El problema está cuando el objeto se vuelve intocable por miedo o desesperación. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en el sentimiento que ponemos en el gesto. Esta visión rompe un paradigma muy común.
el de que los objetos están cargados de energías incontrolables. Para Chico, no es el objeto el que carga energía, sino nosotros quienes la ponemos en él. El colchón no retiene dolor, pero puede ser visto como símbolo de dolor. Si cambiamos la forma de mirar, cambiamos la energía que sentimos. La verdadera limpieza no es solo con trapo y jabón, sino con pensamiento y oración. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo. ¿Acaso al hacer esta limpieza y desapego, también estamos limpiando algo dentro de nosotros? La respuesta es sí. Cada sábana doblada, cada mueble movido, cada donación realizada es un gesto externo que refleja una transformación interna. Es como si estuviéramos reorganizando el corazón junto con la habitación. Esa es la verdadera magia del proceso. No es solo sobre la cama del fallecido, es sobre nosotros, que aprendemos a seguir adelante sin perder el amor. Pero Chico aún guardaba una última explicación, quizás la más impactante de todas. Él decía que el mayor peligro no estaba en atraer energías pesadas de la cama en sí, sino en algo mucho más sutil y común, que muchas veces nadie percibía. Un detalle que no está en los muebles ni en las sábanas, sino en lo que llevamos dentro de casa todos los días. Cuando Chico decía que el verdadero peligro no estaba en la cama del fallecido, muchas personas se quedaban en silencio, esperando escuchar algo aterrador, pero su explicación era aún más desafiante. El peso no venía del objeto, sino de aquello que la familia alimentaba dentro de casa, los pensamientos. Según él, las energías más densas que se acumulan después de la muerte no vienen de espíritus malos o de muebles cargados, sino de la vibración mental de quien sufre en exceso. Son los pensamientos de revuelta, de inconformidad, de desesperación los que crean un ambiente pesado. El colchón, la sábana, la almohada son solo símbolos que nos recuerdan a quien partió. Pero si los miramos con serenidad, no tienen nada de peligroso. Si los miramos con dolor y revuelta, es ahí donde aparece el peso. Esto cambia completamente la forma de entender el luto. La cama en sí es neutra. Lo que define si será un peso o una bendición es la energía emocional proyectada sobre ella. Chico decía que somos como transmisores de ondas invisibles. Aquello que pensamos y sentimos se esparce por el ambiente. Si cultivamos gratitud y oración, la casa se ilumina. Si cultivamos miedo y revuelta, la casa se oscurece. Por eso, la verdadera limpieza comienza dentro de nosotros. Esta explicación hacía a muchas personas suspirar de alivio. Al fin y al cabo, desmontar la cama no significa alejar espíritus malos, sino señalarnos a nosotros mismos que aceptamos seguir adelante. Y mantener la cama no está mal, siempre que se haga sin dolor y sin culpa. El verdadero peligro es alimentar el sufrimiento repetidamente, hasta el punto de transformar la memoria en prisión. Ahora, piensa en lo práctica que es esta visión. Si estás frente a la cama de alguien que partió y sientes miedo, recuerda, el miedo es una creación de tu mente. La solución no es huir, sino transformar. Haz una oración, pide luz, agradece por el tiempo vivido y realiza la limpieza con calma. Percibirás que la sensación cambia. Es como si, al organizar las sábanas, estuvieras también organizando tus sentimientos. Chico insistía mucho en esto. La oración es la clave. No necesita ser larga ni memorizada. Basta con que sea sincera. Puede ser una frase corta, algo como: Señor, bendice al espíritu que partió y danos fuerza para seguir. Esta simple vibración crea una atmósfera de paz que disuelve cualquier densidad. Es un gesto pequeño, pero de gran efecto. Y aquí entra un detalle que muchas veces pasa desapercibido. La energía que proyectamos no afecta solo al ambiente, afecta también al espíritu. Si la familia se hunde en la desesperación, el desencarnado puede sentir ese dolor como si fuera llamado de vuelta. Si la familia, al contrario, emite serenidad, el espíritu recibe esa fuerza como un soplo de alivio. La cama, por lo tanto, no es el vínculo principal. El vínculo verdadero es la sintonía mental y emocional. Por eso,
Chico decía que el mayor regalo para quien parte no es mantener sus objetos intactos, sino transformar la memoria en oración y caridad. Recordaba que la muerte física no es el fin, sino un cambio de plano, y que el amor verdadero no se prueba guardando cosas, sino esparciendo luz. La cama puede ser donada, puede ser usada, puede ser mantenida. Todo esto es secundario. Lo esencial es lo que llevamos en el corazón. Quizás te preguntes, entonces, ¿qué debo hacer con la cama de mi ser querido? Y la respuesta, a la luz de lo que Chico decía, es simple. Haz lo que tu corazón te pida, pero siempre con serenidad. Si quieres donar, dona con amor, pensando en quién será beneficiado. Si quieres mantenerla, manténla limpia, organizada y sin transformarla en un altar de dolor. Si quieres desmontarla, hazlo con oración, pidiendo paz para quien partió. El gesto externo es libre. Lo que cuenta es la intención. Y mira qué liberadora es esta visión. No existe un bien o un mal absoluto. No hay un manual rígido a seguir. Existe, sí, la necesidad de transformar el dolor en serenidad, de transformar el apego en amor que libera, de transformar la memoria en luz. Ese es el verdadero mensaje. Y Chico iba más allá. Recordaba que todos nosotros un día también partiremos. Y cuando llegue ese momento, ¿te gustaría que tu familia sufriera eternamente alrededor de tu cama? ¿O que siguieran adelante, recordando con cariño, pero viviendo con esperanza? Esa pregunta, simple, conmovía profundamente a quien lo escuchaba. Porque nadie desea ver a los suyos sufriendo por su causa. Todos queremos ver a los nuestros en paz. Este es el punto final de la reflexión. La cama del fallecido no es una maldición, no es una trampa, no es una puerta a energías negativas. Es solo un símbolo. Y como todo símbolo puede aprisionar o liberar, dependiendo de cómo lo usemos. Con miedo se convierte en peso, con amor se convierte en puente para la sanación. Entonces, si todavía estás ante esta duda, respira hondo. Recuerda lo que Chico enseñaba. La verdadera limpieza no es la del colchón, sino la del corazón. Lo demás son solo detalles. Y quizás este sea el mensaje más importante. Cuando transformes la cama, la habitación o cualquier objeto, hazlo en oración. No para ahuyentar energías pesadas, sino para agradecer. Agradece por el tiempo vivido, por el aprendizaje, por el amor. Esa gratitud es lo que realmente purifica el ambiente y abre espacio para que tanto tú como el espíritu sigan sus caminos en paz. Ahora, si este mensaje tuvo sentido para ti, permite que también alcance a otras personas. Muchas familias viven el peso del luto sin entender estos detalles y terminan sufriendo más de lo necesario. Comparte este conocimiento, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir otras reflexiones como esta. Porque cada gesto de luz que esparcimos aquí puede aliviar el dolor de alguien que necesita escuchar exactamente esto hoy. Y nunca lo olvides. El amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. La cama puede desaparecer, las sábanas pueden ser donadas, la habitación puede ser transformada, pero lo que viviste con esa persona, lo que llevaste dentro de ti, eso permanece. Y eso es lo que atraviesa la eternidad.